la Secretaría
Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar en la medida que se vayan sumando compañeros. Eh, Vamos a ver el tema, sobre el tema de los recursos. Hoy vamos a hablar de apelación. Concretamente, ustedes, es un tema que ya lo han trabajado esta semana, a modo de trabajo práctico, obviamente, pero nos interesa también refrescar algunos conceptos y analizar un poco eh, las condiciones de apelabilidad de las resoluciones. Por eso les traigo un análisis que vamos a compartir, en el cual vamos a eh, destacar y trabajar sobre dos aspectos que van a tener sumamente importancia en el recurso de apelación, donde con eso vamos a sugerirles que realicen análisis, pasen por ese análisis cualquier resolución, para poder determinar si la misma es apelable y en qué condiciones lo es. ¿Está bien? ¿Están bien? Perfecto. Por eso les decía que, obviamente que antes de entrar al tema concreto del tratamiento del recurso de apelación, tenemos que hacer un somero análisis sobre las resoluciones posibles que se dictan dentro de un proceso. Seguramente ustedes ya las conozcan. Vamos a hacer una breve referencia. Tenemos que considerar las providencias simples, en primer lugar. Estas son las que se dictan sin previa sustanciación. Es una de las características por las cuales nosotros vamos a reconocer. No se dictan con una sustanciación previa, y la finalidad de las mismas es la mera ejecución, el desarrollo del proceso. Las partes peticionan, y antes, sin escuchar al adversario, sin escuchar a la contraria, el juez dicta directamente esta providencia simple. Tienden exclusivamente al avance del proceso, ¿correcto? Un ejemplo puede ser la que ordena la vista, un traslado de una petición, el mismo primer despacho que dicta el juez, donde le da el trámite del proceso y corre el traslado por el término de 10 o 15 días, de acuerdo al tipo de proceso de que se trate. En fin, son resoluciones que tienden exclusivamente al avance del proceso. No tienen una decisión concreta, no tienen fundamento. Obviamente. Hasta lo contrario con las providencias o las sentencias interlocutorias. Este tipo de resoluciones sí deciden cuestiones, toman decisiones sobre cuestiones planteadas por las partes. Van a dictar previa sustanciación. Obviamente, cuando hablamos de sustanciación, quiere decir que escuchamos a la otra parte. Es decir, el planteo de una de las partes, el juez sustancia, corre traslado, escucha, contraria. Después de ello resuelve. Esta es la característica que tienen, a diferencia de las providencias simples, las resoluciones o sentencias interlocutorias. Interlocutorias son dictadas dentro del proceso. ¿Correcto? Bien. Por lo tanto, una de las características que nosotros vamos a advertir en este tipo de resoluciones es la sustanciación previa al dictado de la misma, primero. Y en segundo lugar, que además están motivadas, están fundadas, cosa que no pasaba con las resoluciones, con las providencias simples. Requieren de una fundamentación. ¿Correcto? Hay una decisión que tiene que estar
apoyada en fundamentos. ¿Correcto? Bien. Estas resoluciones ustedes las van a reconocer dentro del proceso. Por ejemplo, las providencias, perdón, las excepciones, la resolución que resuelve una excepción es típica, la que resuelve la negligencia de un medio probatorio, la resolución que resuelve la aprobación de una liquidación. ¿Mm? Fíjense que son cuestiones sustanciadas que han tenido su sanción previa antes de ser dictada y por supuesto que requieren del fundamento decisorio por parte del juez. ¿Mm? Tienen sus efectos dentro del proceso. ¿Correcto? Bien, perfecto. Y por último, la otra categoría que vamos a encontrar es la sentencia definitiva. Por supuesto que vamos a encontrar una sola. Esa es una particularidad. Es la resolución que pone fin al proceso. Es el modo normal, podríamos decir, en que culmina el proceso. Distinguir de lo que serían los modos anormales de terminación del proceso, que vamos a estudiar en su momento, anticipado seguramente el allanamiento, etc. Pero de esa forma, es decir, que la resolución definitiva, la sentencia definitiva, es la que se dicta como final para finalizar el proceso. Requiere ciertas condiciones que están dispuestas en la ley, tiene que reunir ciertos requisitos para su validez. Perfecto. La decisión, por supuesto, que tiene que tener el nombre de las partes, tiene que tener la firma del juez, por supuesto, el plazo, la decisión, la relación de los hechos, fundamentos, los fundamentos que el juez va a exponer para llegar a una decisión, esa decisión, el fallo expreso, positivo, el plazo para el cumplimiento del fallo, o de esa resolución, la imposición de las costas, ¿correcto? El juez. Cualquiera de estos elementos no estuvieron presentes, puede llevar a la nulidad de la sentencia. Vicio que nosotros vamos a tratar y vamos a ver cómo atacarlo. Perfecto. Esto más o menos está claro, no tenemos dificultades. Y ustedes van a ver que hay algún apunte, obviamente que esto lo encuentran en cualquier lado, pero va a haber seguramente tanto en el blog como en el campus, algún apunte, algún escrito, donde van a tener estos conceptos. Inclusive, hay ejemplos, aparte de los ejemplos, hay sentencias o resoluciones copiadas, redactadas, para que ustedes vean la forma que deben tener. Bien. Lo importante acá es distinguirlas. A ver, porque en base a esto nosotros vamos a ver la posibilidad recursiva. El tipo de resolución de que se trate es condicionante para el tipo de recurso el cual nosotros podemos interponer. Ustedes ya vieron el recurso revocatorio, ese mismo que procede contra las providencias simples. Entonces, nosotros tenemos que identificar la providencia simple porque esa puede ser materia de la revocatoria o reposición. No así el recurso de apelación, anticipándonos un poco lo que vamos a ver, porque sabemos que no toda providencia simple puede ser objeto de un recurso de apelación. Esa es la cuestión a la que conlleva a identificar las resoluciones, el tipo de resoluciones que tenemos frente. Nos vamos a hablar de los recursos, vamos a hablar concretamente de recursos de apelación, pero tenemos que dar algunas notas características que es común o a la nota característica común a cualquier medio de impugnación. Nosotros, cuando recurrimos, estamos utilizando un medio de impugnación contra un acto procesal que va a tender a ¿qué? ¿Qué pretendemos con esa impugnación que vamos a realizar el acto? Modificar, revocar, anular total o parcialmente una resolución que ha sido dictada por el juez. Por lo tanto, puede ser ante el mismo juez que la dictó, quien puede resolver
esa impugnación que nosotros estamos planteando, o bien ante un juez jerárquicamente superior. ¿Mm? Muchas veces a digamos, a esta primera serie o a esta primera categoría, cuando es el mismo juez ante en el que se interpone y resuelve esta impugnación, se le denominan remedios para distinguirlas a los que un juez de instancia superior, jerárquicamente superior, fuera el que resuelve, que en ese caso se denomina recurso. Una distinción doctrinaria, el código indistintamente, si ustedes van al capítulo de recursos, van a ver que van a encontrar el tratamiento o legislado, obviamente, el recurso de revocatoria. No lo trata como un remedio, no distingue en ese caso el código. Lo vamos a encontrar sí en la doctrina. A veces esa cuestión, esa distinción puede ser útil para algún planteo que nosotros hagamos. Cuando hablamos de irrecurribilidad, o mejor dicho, cuando hablamos de inapelabilidad, el código habla de inapelabilidad, podríamos entender que solo apunta a la acción y no a otro tipo de recurso o a un remedio. ¿Se entiende? Por lo tanto, podríamos utilizar ese remedio como medio de impugnación, porque de lo que dice el código, al decir que es inapelable, estaría abarcando, o se estaría comprendiendo exclusivamente recursos de apelación. Bien, perfecto. Entonces, yo les decía que tenemos que considerar un elemento que es común a todos los recursos y que tiene que estar presente siempre, y es el gravamen o el prejuicio. ¿Correcto? Cuando hablamos de gravamen o prejuicio, no lo confundamos con el gravamen irreparable, que es un dato, que es una característica que tiene que tener una providencia simple para ser apelable. Acá estamos hablando del gravamen o perjuicio en general que una resolución nos tiene que producir. Una resolución tiene que agraviarnos, tiene que perjudicarnos para que nosotros tengamos interés en recurrirla. Porque no hay perjuicio, perdón, no hay recurso sin perjuicio. Si nosotros no sufrimos o no nos encontramos agraviados por una resolución, total o parcialmente, no quiere decir que siempre tenga que ser total, no estamos en condiciones de recurrirla. No hay un recurso en interés de la ley. ¿Correcto? De la misma manera que se decía, o que se dice, sin interés no hay acción, acá podemos pensar lo mismo. Si no hay perjuicio no hay interés, y sin interés no hay recurso. No puedo impugnar una resolución que me beneficia exclusivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Si hay alguna duda, si nos detenemos en algo, me avisan, así lo dejamos, lo aclaramos. Bien. Correcto. Nosotros vamos a ubicar la apelación, o en principio vamos a decir que la apelación, a la apelación le comprende esta connotación, esta característica, al igual que todo el resto de los recursos. Tiene que existir interés, tiene que haber gravamen para que nosotros estemos en condiciones de apelar. ¿Correcto? Bueno, y la apelación la vamos a ubicar justamente dentro de los recursos ordinarios. Distinguimos, como la ley lo hace obviamente, como consagra la ley, los recursos extraordinarios por un lado y los ordinarios por el otro. Los recursos ordinarios proceden respecto a las resoluciones dictadas dentro y las secuelas del proceso y de la sentencia definitiva. ¿Correcto? Y tratan dos cuestiones, dos tipos de errores que pueden darse en esa resolución. Errores improcedendo y errores injudicando. Los errores improcedendo justamente son errores en el procedimiento. Y por lo tanto, el recurso de apelación, en ese caso, trabaja o tiene subsumido el recurso de nulidad contra esta resolución. Lo mismo con la sentencia. Recién decíamos que las sentencias que carecen de algunos elementos necesarios y que la ley establece como elementos fundamentales, puede ser nula y puede ser atacada por vía del recurso de apelación, que comprende el recurso de nulidad. Bien. Y los errores injudicando son los errores de juzgamiento. Nosotros ahí vamos a cuestionar, podemos cuestionar con amplitud los errores que ha cometido el juez,
tanto errores en los hechos como en la prueba. Y esta es una característica, como en el derecho, perdón. Hechos y derecho. Podemos hablar o cuestionar cuestiones de hecho como derecho. Y esta es la diferencia sustancial que existe con el recurso extraordinario, que como ustedes saben, además de estar tipificado exclusivamente su procedencia en la propia ley, y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por supuesto, se limita, la Corte es extraordinario recurso, ¿correcto? Y por lo tanto, se limita al tratamiento de las cuestiones de derecho. Excepcionalmente, por medio de la sentencia arbitraria, teoría de la arbitrariedad, puede tratarse cuestiones de derecho, pero en forma totalmente excepcional. Pero la regla es que atiende a cuestiones de derecho. En el recurso ordinario tenemos la amplitud para tratar cuestiones de derecho y cuestiones de hecho. Cuando hablamos de los hechos, es en la interpretación de la prueba, apreciación de la prueba, hechos tratados o no tratados, lo que fuera. ¿Entiende? Esas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para este tipo de recursos, concretamente para el recurso de apelación. Bueno, voy a tratar de... Bien. ¿Se ve? Sí se ve, profe. Bien, perfecto. Bueno, de alguna manera esquema, lo que yo les anticipaba hace un rato, que nos puede servir como un análisis para determinar si una resolución resulta apelable. Es decir, podemos llamarlo como una suerte de análisis de apelabilidad, aspectos que podemos practicar sobre una resolución. ¿Correcto? Nosotros vamos a hacerlo desde dos puntos de vista, como ustedes pueden ver acá. Aspectos. Los aspectos subjetivos a tener en cuenta o analizar, y los aspectos objetivos. ¿Bien? Como yo les decía recién, vamos a partir de una resolución adversa, adversa al interés de nuestro cliente, una resolución desfavorable, una resolución que nos perjudica, como base para considerar la posibilidad de impugnarla. ¿Correcto? Entonces nosotros vamos a determinar, en principio, esa resolución causa un perjuicio. Esa resolución en todo o en parte perjudica los intereses de mi parte, de la parte que represento, de mi cliente. Por lo tanto, la voy a someter al análisis para considerar las posibilidades que tengo de recurrirla por vía de apelación, interponer el recurso de apelación. Bien, perfecto. Como les decía, analizamos en primer lugar los aspectos subjetivos que hacen a la posibilidad de apelar. Primera pregunta que nos vamos a realizar. ¿Quién puede apelar? ¿Correcto? Bien. Las partes, obviamente, quienes están presentados y han sido tenidos por parte del expediente en el juicio, ¿correcto? En ese caso, ellos tienen, por supuesto, la legitimación de apelar. Están dentro de los sujetos comprendidos, dentro de los sujetos que están en condiciones de interponer el recurso de apelación. Los peticionarios, los representantes, obviamente, cuando estamos hablando de una representación legal, supongamos el padre de los hijos, un incapaz, etc. Los litisconsortes, cuando hay un litisconsorcio formado dentro del juicio. Los terceros, un tercero que es traído en forma obligada al juicio, o por ejemplo la citación en garantía con los daños y perjuicios, es considerado como un tercero, también están en condiciones de apelar. Abogados y otros profesionales. ¿Por qué lo destaca el abogado? Pero luego en su propio derecho. Por ejemplo, ocurre. Caso que apele los honorarios. Una cuestión o una sanción, por ejemplo, que se le ha impuesto al abogado. Entonces, directamente por su propio derecho, en su interés, está legitimado para apelar. De la misma forma que otros profesionales. Otros profesionales, los peritos. Al perito, por ejemplo,
un anticipo de gasto, ¿eh? Y ese anticipo de gasto le resulta bien, podría apelarlo. ¿Eh? El perito le regula honorarios, también considera que esos honorarios son bajos, exiguos, y por lo tanto podría deducir recursos de apelación. Lo sancionan, lo remueven, en fin, cualquier cuestión que tenga o que revista un interés personal, obviamente que en ese sentido va a ser eh, susceptible o legitimado para interponer el recurso. ¿Mm? Terceros perjudicados, un tercero presentado en el juicio. Por ejemplo, vamos a suponer que es una persona, un adquirente de un inmueble en una subasta. Parte, no, no es parte, porque está presentado en ese juicio exclusivamente para una cuestión determinada. ¿Mm? Que se apruebe la subasta y que le den la posesión del bien y que después se escriture esa propiedad que él adquirió en subasta pública. Entonces, en ese caso, consideramos que está legitimado, ¿correcto? Los obligados a apelar, por ejemplo, el Ministerio Público, cuando interviene por menores, o el defensor de ausentes, en el caso, por ejemplo, una acción de prescripción adquisitiva, en la cual el Ministerio Público interviene, dado que se ha citado al propietario, el titular registral del inmueble, obviamente por edictos no se ha presentado, por lo tanto interviene el defensor. El defensor en este caso está obligado, tiene la obligación, ¿eh? Por una cuestión funcional, tiene obligación de interponer el recurso de apelación ante una resolución determinada. ¿Se entiende? Y por eso destacamos que hay un interés o un denominador común, que es el interés personal. ¿Qué es lo que tenemos que determinar? En todos estos casos que nosotros hemos analizado, hay un interés personal. No puede ser un interés, salvo que estemos en representación, obviamente que no es nuestro interés personal, sino el de nuestro representado. Pero la cuestión a determinar es que exista un interés personal actual de la persona que pretende estar legitimada para recurrir o apelar una resolución. ¿Se entiende? Perfecto. Desde un punto de vista, en ese aspecto subjetivo, pero del otro punto de vista, el legitimado para apelar, pero quien recibe la apelación, ante quien se debe apelar, es la cuestión que tenemos que determinar. ¿Por qué? Cuando nosotros recurrimos a una resolución, cuando interponemos el recurso de apelación, ¿ante quién debemos hacerlo? ¿Vamos directamente ante quien va a tratar el recurso? No. Lo vamos a interponer ante quien dictó la resolución en crisis o la resolución que nosotros vamos a cuestionar, que vamos a impugnar. Es el mismo juez que dicta la resolución quien recibe o recepciona ese recurso de apelación. No vamos directamente a quien va a resolver, al ACUEN, no, vamos al ACUEN, vamos al juez de primera instancia. Y ya vamos a ver la intervención, qué es lo que va a hacer el juez de primera instancia. Porque también le comprende un rol de suma importancia al juez de primera instancia. No va a revisar su propia sentencia, por supuesto, pero sí va a hacer este mismo análisis que nosotros estamos haciendo. Cuando lleguemos al final, vamos a ver que este análisis se hace en distintas oportunidades. Distintas. Bien, correcto. ¿Estamos claros con eso? Bien, perfecto. Pasamos entonces a las cuestiones objetivas o los aspectos objetivos de esta determinación o de este o el análisis que estamos realizando de admisibilidad de un recurso. ¿Qué se puede apelar? Por supuesto que estamos hablando de una resolución a apelar. La resolución. Pero para nosotros apelar, tenemos que considerar en principio el tipo de proceso, después el tipo de resolución y también la etapa del juicio. ¿Por qué el tipo de proceso? Nosotros conocemos, o por lo menos tratamos en esta materia, desarrollamos los procesos de conocimiento. Y actualmente, de acuerdo a nuestro código actual, que probablemente se reforme, pero hasta ahora lo que tenemos es que conocemos tres tipos de conocimiento. Ordinario, en orden, sumario y sumaricio. ¿Bien? Correcto. Nosotros tenemos una
reglas de apelabilidad, en la cual un tipo de proceso, la regla es la posibilidad amplia de apelar, como lo es el juicio ordinario, para tener mayor restricción en la apelación, y por lo tanto considerar que la regla es la inapelabilidad y la excepción es la apelabilidad en los procesos sumarios y sumarísimos. Por lo tanto, cuando en el proceso ordinario la regla es la posibilidad de apelar todas las resoluciones que se dicten en el mismo, en principio, la excepción va a estar dada y es especialmente establecida en la propia ley. ¿Correcto? Por ejemplo, cuando el juez determina la intervención del tercero, esa resolución podría ser inapelable. ¿Correcto? Las cuestiones sobre admisión, denegación de la prueba son también inapelables. Entonces, como ven, la propia ley es la que establece la inapelabilidad, las excepciones. ¿Por qué? Porque todo lo que no esté exceptuado es apelable. ¿Correcto? Es claro. En cambio, en el proceso sumario, sumarísimo, se invierte la regla, porque ya no es la apelabilidad, sino la inapelabilidad. Y las excepciones van a estar dadas en un artículo, quizás en algún otro más, pero en un artículo fundamentalmente como es el 494 del Código, donde establece las cuestiones que son apelables. Todo lo que no está en el 494, excepciones por ahí hechas en la jurisprudencia, va a estar, va a tener las posibilidades de ser apelado. ¿Correcto? Por ejemplo, las excepciones, que son, está dentro de las posibilidades de apelar, la sentencia definitiva. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a analizar frente a esta resolución es en qué tipo de proceso me encuentro. Por lo tanto, de acuerdo a eso, voy a determinar en principio si es apelable. Una vez que determiné que es apelable, sigo adelante. Tendré que analizar qué tipo de resolución es. ¿Correcto? Por más que sea una resolución dictada en un proceso ordinario, puede tratarse de una providencia simple. Una providencia simple que no causa gravamen irreparable. Entonces, como ven, es inapelable. Por lo tanto, después de considerar el tipo de proceso, tengo que entender o tengo que adentrarme a analizar qué resolución es. La limitación que tendría, por supuesto, sería, para la inapelabilidad, que sea una providencia simple que no cause gravamen irreparable. En ese supuesto, está vedada la apelación. Tendré que limitar a impugnar esa resolución por otra vía. Concretamente por la vía de la revocatoria. Bien, entonces, no solamente me condiciona el tipo el tipo de proceso, sino también el tipo de resolución. ¿Correcto? El resto de las resoluciones, como las que vimos recién, la providencia simple, causa de gravamen irreparable y las interlocutorias, y por supuesto la definitiva, son siempre apelables. Bien, de acuerdo al tipo de proceso. Siempre tenemos ese condicionamiento que tener en cuenta. Bien. Y por último también consideramos la etapa, durante la etapa del juicio. Hay ciertas reglas en cuanto a la etapa probatoria, que las resoluciones son inapelables, la etapa de ejecución de sentencia, que las resoluciones también resultan inapelables. Entonces podemos encontrarnos en un proceso que nos da la posibilidad de apelar como regla. La resolución también puede ser de las apelables, pero nos encontramos con la limitación de la etapa del proceso. Bien. Perfecto. Otra cuestión a tener en cuenta es el momento, cuándo podemos apelar. Denme un segundito, que no sé si tengo chat. Tenía problema de conexión. Bueno, ya está. Listo. Bueno, cualquier cosa que preguntarme, levanten la mano, hablan directamente, se habilitan. Y creo que tienen el micrófono para habilitar. Y hacemos la consulta. Bien. Principio general, plazo de la apelación. Otra cuestión a tener en cuenta. Plazo general son 5 días. ¿Correcto? Hay casos especiales. Proceso sumarísimo,
ley de amparo, ley de prenda con registro, en fin. Hay otros casos que los plazos suelen ser menores, pero la regla general es los 5 días que el código dispone. ¿Está? Bien. La forma, ¿cómo apelo? ¿Cómo apelo? ¿Lo hago por escrito o verbalmente? Verbalmente es la excepción. Nosotros tenemos un procedimiento que lo hemos de alguna manera esbozado, lo hemos analizado, hemos introducido una de las anteriores, la cuestión o analizado con el tema de justicia, protocolo de justicia 2020, la oralidad. Entonces vemos que ya quizá este punto, unos años antes, no tenía demasiada trascendencia. Digamos, ¿cuándo vamos a apelar una audiencia? Hoy es distinto, porque tenemos un proceso que ha incorporado la oralidad, no es predominante, pero tiene mayor relevancia y mayores actos que se desarrollan en forma oral. Por lo tanto, estamos ya en condiciones de considerar. En las audiencias, ya tenemos audiencias más importantes del proceso, dentro del proceso. Entonces, la regla, por supuesto, es la presentación por escrito y la excepción es la oralidad. Cuando lo hacemos oralmente, se va a dejar constancia en el acta que hemos hablado, que hemos deducido el recurso. ¿Cómo debemos? Esta es la forma, dijimos que por escrito, oral, pero ¿cómo debemos apelar? Mera interposición. Solamente debemos interponer el recurso desprovisto de cualquier fundamentación. Desprovisto de cualquier fundamentación. ¿Qué quiere decir con esto? Nos limitamos a deducir el recurso. Ustedes en el trabajo, que creo que realizaron estos días, creo que el martes y el miércoles, tenían 2 escritos para realizar. Como ven ustedes, uno es la interposición de la apelación y el otro es la expresión de agravios, la fundamentación del recurso propiamente dicho. Entonces tenemos 2 momentos, lo dividimos de otra forma. Cuando nosotros tratamos la revocatoria, lo hacemos todo en el mismo acto. En este caso es distinto. Acá nos limitamos a la mera interposición. ¿Cómo funciona entonces? Solamente expresando que apelo la resolución, la cual identifico concretamente. Esta es la cuestión a considerar, la cuestión clave. Tengo que determinar, dar precisión a cuál es la resolución que estoy apelando, identificarla concretamente. La resolución dictada tal día, la resolución que dispone tal cosa, la resolución de foja tal, identificar esa resolución. Nada más que eso. Algunos le ponemos que se conceda el recurso, 2 líneas. Correctamente identificado, encabezado, escrito, y determinada la resolución que se va a apelar. ¿Puedo fundamentar? No debo hacerlo. Si lo hago, ¿qué sucede? Bueno, el código dice que se va a dejar constancia y nos van a devolver el escrito. Se va a dejar constancia de la pena. La jurisprudencia ha sido un poco más amplia o más permisiva en ese sentido y acepta que pueda llegar a fundarse. ¿Sí? Pero, como les digo, no es lo que corresponde. Estratégicamente tampoco nos corresponde. Para que la contraparte ya va a ver de antemano cuáles son los fundamentos que nosotros vamos a escribir. Ustedes le van a correr traslado. Y ya va a tener esos argumentos. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de que des los fundamentos en el momento y te los acepten, después no podrías agregarle otros No, o... Claro, ese es el problema. no. Eso pasa lo mismo, en fin, si contestás la demanda 2 días antes del vencimiento. Ya se Claro, tiene ya está, la cuestión queda cerrada. Entonces, si ya lo hiciste, si anticipaste hacerlo, es una renuncia al plazo que tenías a favor. Y por lo tanto, no está en la posibilidad de reabrirlo. gracias, profe. No, ¿por qué? Como todo, tiene excepciones, porque cuando hablamos de el recurso de apelación de los honorarios, ya lo vamos a tratar en su momento, cuando vemos el tema honorario, lo vemos acá, no vemos la apelación de los honorarios después de haber tratado el tema honorario, ahí ustedes van a ver que en caso
la apelación de los honorarios no es necesaria su fundamentación. No solamente tengo que manifestar si apelo por bajo, apelo por alto. Eso es suficiente. ¿Mm? Pero bien, si pretendo realizar una fundamentación porque quiero, en fin, tengo el derecho, puedo hacerlo, tengo que hacerlo en el mismo acto de presentar el recurso, deducir el recurso. Entonces, interpongo y fundamento en un mismo acto, pero exclusivamente el recurso de honorario. En realidad podríamos considerar también, como excepción a este principio, la revocatoria con apelación de subsidio. Si yo interpongo un recurso de apelación de subsidio, si entendemos que estoy apelando, en ese caso tiene que estar fundado. Son los fundamentos de la propia revocatoria. Bien, pero obviamente que se está dando un fundamento. Pero la regla y la forma adecuada de actuar es limitarnos a la mera interposición. ¿Correcto? Como lo mismo, solamente determinamos la resolución que estamos cuestionando, que estamos impugnando. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna duda más? No. Cuando nosotros interponemos el recurso de apelación, bien, mera interposición, como decía, el juez va a realizar este mismo análisis que nosotros ya hicimos. Y cuando realiza este análisis y llega a la conclusión, o mejor dicho, va a llegar a una conclusión, que es apelable o que no lo es. Entonces, considera que es apelable, lo concede, y si considera que es inapelable, lo deniega. ¿Correcto? Entonces, como les decía recién, nosotros hacemos este análisis frente a una resolución adversa. Volvemos acá. Resolución adversa, comenzamos el análisis. ¿Tomamos parte? Sí. ¿Ante quién interponemos el recurso? Ante el juez de primera instancia que dictó la resolución. ¿Qué tipo de proceso es? ¿Me permite la resolución, la etapa? ¿Estoy en plazo? ¿Qué plazo tengo? Etcétera. ¿Cómo lo tengo que hacer? Perfecto. Ese es el análisis que vamos a hacer. Perfecto. El juez, ante la interposición del recurso, también debería hacer este análisis para determinar si la resolución es apelable y si ese recurso tiene que ser concedido o no, o debe ser denegado. ¿Se entiende? Bien. Por lo tanto, si consideramos que el juez lo concede y realiza ese análisis, por eso les decía de entrada que el rol del juez, o la tarea del juez de primera instancia, no es directamente que cuando nosotros apelamos se aparta de esa resolución. Primero tiene que concederlo. Es quien resuelve la admisibilidad del recurso. ¿Bien? Considera todas estas cuestiones y determina si la resolución amerita, o el recurso interpuesto amerita que sea concedido. O puede resolver por la negativa, por considerar que no es o no reúne alguna de las condiciones que hemos analizado y por lo tanto no es apelable. Y por lo tanto que va a denegar el recurso. Bien. Bueno, ahora nosotros vamos a analizar. En principio vamos a hablar de la forma. El juez concede el recurso. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar, le va a dar alguna forma a esa concesión. La forma de determinar el trámite del recurso a partir de la concesión. Las formas ustedes las conocen, son libremente para la sentencia definitiva y en relación para el resto de las resoluciones. Recurso concedido en relación o libremente. Bien. Después vamos a ver los efectos, que también son importantes, pero vamos a dejar para el final. Voy a dejar de compartir un momento esto para compartir otra cosa. Perdón, Vamos a encontrarlo acá.
Bueno, ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ¿Estoy se ve, compartiendo? profe. Bien, bien, perfecto. Entonces decíamos que el juez concede el recurso, ¿m? Y le da el trámite en relación, lo concede en relación. La forma, el trámite que debe tener es en relación. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este proceso. Y vamos a ver que predominantemente, cuando el recurso se concede en relación, se va a desarrollar esta tramitación en primera instancia. ¿Mm? ¿Correcto? Sin que el juez, como punto fundamental y a tener en cuenta, sin que el juez tenga algo ya que ver con la revisión de la resolución. El juez lo único que hizo fue revisar el recurso. ¿Eh? No entra en la resolución. Al juez tampoco le importa. Por eso nosotros decíamos, no tenemos que fundarlo en ese momento, el momento de interponer. Porque el juez no tiene que tener en cuenta o considerar los fundamentos. Por eso que el código habla de la mera interposición. El juez no tiene que tener en cuenta los fundamentos del recurso. Porque esas son las cuestiones que va a tratar la alzada. El juez no puede entrar y ya se desprende de la jurisdicción. ¿Eh? El juez solamente analiza la admisibilidad y lo concede o lo deniega. ¿Mm? ¿Correcto? Entonces, lo concede en relación, por lo tanto la tramitación se va a desarrollar en su mayor parte, no en la etapa decisoria, pero por lo menos en su mayor parte, en primera instancia. Entonces nosotros vemos acá, ante la interposición del recurso, el juez lo analizó, lo concedió y lo hizo en relación. ¿Mm? Concesión, un primer punto. ¿Eh? Bien, esa concesión, esa resolución que dicta concediendo el recurso, va a decir más o menos, concedes en relación al recurso interpuesto, con efecto devolutivo o nada más, si es operativo no lo va a indicar. Concedes en relación, lévense los autos oportunamente al superior. ¿Mm? Perfecto. Esa resolución va a notificarse por nota. ¿Bien? Se notifica por nota. A partir de que queda notificada, ya sea un martes o un viernes, la parte apelante tiene 5 días para presentar el memorial. 5 días para presentar la memoria o la fundamentación del recurso. Y va a llorar el nene. ¿Cómo no va a llorar? Hablando yo, viéndome a mí, seguro. Pobrecito. Bueno, entonces le decía, va a presentar la fundamentación dentro de los 5 días. ¿Qué es esa memoria o esa fundamentación? Lo que ustedes están desarrollando ahora como expresión de agravios, en realidad es lo mismo. La crítica concreta y razonada de las partes de la resolución que consideramos equivocadas, desacertadas, incorrectas. No es una mera discrepancia, es una crítica. Tenemos que valernos y puntualizar cuáles son los agravios que estamos viendo, en qué nos perjudica esa resolución. No manifestar una mera discrepancia con lo resuelto con el juez. Eso no funciona, eso no es suficiente. Tanto el memorial como la expresión de agravio tienen que ser suficientes. Es los que determinan el entendimiento posterior de la Cámara de Apelación. La Cámara va a resolver de acuerdo a lo que nosotros planteamos en esta pieza. ¿Correcto? Determina la suerte del recurso. Entonces tiene que autoabastecerse, tiene que ser suficiente, tiene que ser una crítica concreta y razonada. Bien. Hay un apunte por ahí que está, capaz que lo vieron, que es de Soledad Webb, que trata justamente la técnica de expresión de agravios, etc. Bueno, ustedes seguramente en las clases ahora lo han desarrollado con mayor, en las comisiones, con por ahí mayor detenimiento. Pero siempre nos detenemos en esto porque es fundamental que hagamos un trabajo importante, que se autoabastezca. Si bien no tenemos, podemos hacer alguna remisión, pero no, o mejor dicho, no tenemos que abusar en transcripciones innecesarias de resoluciones que de alguna manera sucedido en el expediente, pero de esta pieza el juez o la Cámara en su caso, por solo leer esta pieza tendría que estar en condiciones de resolver. Bien, entonces nosotros tenemos 5 días desde que quedamos notificados
de que el recurso ha sido concedido. ¿Mm? ¿Qué pasa si nosotros no fundamos el recurso? ¿Qué pasa si no presentamos esta memoria en estos 5 días? O sea, declararía desierto el recurso. ¿Eh? ¿Bien? ¿Correcto? Perfecto. Entonces, dentro de los 5 días presentamos la memoria. ¿Qué sucede después de presentada? Se va a dictar una resolución. Esta resolución va a decir que tiene por fundado o por presentada la memoria o en la fundamentación de recursos y va a ordenar el traslado de la misma. Como ustedes ven, el trámite se está desarrollando en primera instancia. Es decir, resuelve el juez o dicta una resolución, es una provincia simple, por supuesto, que tiene por presentado en términos de la fundamentación, por fundado el recurso, y de la fundamentación realizada trasladada a la parte contraria por el plazo de 5 días. Esos 5 días, obviamente, van a comenzar a contarse desde la notificación de esa resolución, que se notifica, por supuesto, por nota. ¿Bien? Entonces, tenemos desde notificado, el apelado tiene 5 días para contestar la fundamentación del memorial. ¿Mm? ¿Se entiende? Bien. Entonces, esa contestación, el demandado, es una carga que tiene de producirla, y en este caso, por el contrario de lo que sucedía, si no se presentaba la fundamentación por parte del apelante, y el apelado no presenta el memorial, no contesta el memorial, pierde la oportunidad de hacerlo, y el recurso va a tramitar, va a resolver sin su, digamos, presentación, sin haber sido escuchado, porque perdió la posibilidad de hacerlo por dejar correr el tiempo sin o no haberlo presentado en tarde. Bien, entonces con esto nos queda claro que a partir de la concesión del recurso, el juez ordena que se presente el memorial, para eso la parte antes tiene 5 días para hacerlo, desde concedido, desde notificado, la concesión del recurso, se va a correr traslado a la parte contraria, y la parte contraria tiene la posibilidad de realizar la contestación a la fundamentación brindada o practicada por la parte delante. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Una vez que están tanto contestado el memorial o no contestado, haber pasado, que han ocurrido los 5 días sin que haya realizado o tomado esa posibilidad la parte apelada, el expediente, las actuaciones van a ser elevadas a segunda instancia. ¿Bien? Van a ser elevadas a segunda instancia. Cuando es recibida en segunda instancia, el juez va a dictar, la Cámara de Apelaciones va a dictar la providencia de autos. En esta providencia, primero se va a sortear la sala que va a intervenir. Una vez sorteada la sala, van a determinarse los jueces que intervienen. Por lo tanto, a partir de ahí, esa providencia, las partes podrían ejercitar la recusación con causa, por ejemplo, de alguno de los jueces que intervienen. Va a sortear la radicación en la sala en el caso que ya no haya sido el expediente, que no haya sido elevado por otra apelación, y haya tenido ya un sorteo, porque es una vez que se sortea, después interviene la sala que haya sido designada, ¿correcto? Entonces, en este caso, mediante el sorteo se designa, si no es que ya haya sido designado, la sala que va a intervenir. Esa providencia que dispone esas cuestiones que acabamos de ver, también va a quedar notificada a las partes por nota. Bien, entonces, a partir de la notificación tenemos 5 días para expresar alguna cuestión que nosotros creemos, que nos creemos con derecho. Por ejemplo, como les decía, la recusación con causa. Sin causa no está prevista. En la Cámara de Apelaciones no podemos hacerlo. Pero bueno, podría recusarse con causa alguno de los miembros de la Cámara, de la sala que va a intervenir. A partir del transcurso de esos 5 días, sin que haya sido deducida ninguna cuestión, por supuesto que en 15 días la Cámara tendría que
realizar o tendría que resolver la cuestión que se Como ven, prácticamente el trámite se desarrolló en primera instancia. Concesión, traslado, contestación, etc. Acá la Cámara recibió y directamente procedió a la resolución, a dictar una resolución interlocutoria, bien, con voto impersonal de los jueces. No me voy a desplayar o no voy a emplear demasiado todo lo que es el trámite, sino solamente la idea es que podamos comparar cómo tramita en relación y cómo tramita libremente el recurso, lo que se desarrolla en una instancia y en la otra, porque después el doctor Méndez, que justamente contamos con un juez, con un camarista, pueda dar una mayor precisión y transmitirles un mejor conocimiento en la próxima clase, seguramente, cuál es el trámite en la Cámara de Apelaciones, cómo se tratan las cuestiones, ¿correcto? Y ustedes lo van a recibir en ese caso de primera mano, que me parece que es importante y por lo tanto me parece que pueden sacarle mayor provecho y preguntarle muchas cosas. ¿Correcto? En ese caso, ese tema lo reservamos para él, que nos va a dar mayores precisiones, nos va a explicar mucho, mayor detalle y precisión todo el trámite en la Cámara de Apelaciones. La posibilidad de abrir prueba, cómo se reúnen, cómo se hacen los acuerdos, en fin. Nos va a transmitir una experiencia mucho más provechosa. Bien, perfecto. A esta parte del cuadro, o esta, de alguna manera, secuencia o línea que hemos armado, ahora acá trata el trámite, como yo les decía, lo vamos a hacer bastante resumido, pero por ello es importante que ustedes ya lo tengan en cuenta y puedan después, algunas inquietudes que se les presenten, ya hablarlas con el doctor Méndez, que por supuesto les puede dar mayor detalle y precisión. Pero como vemos acá, a partir de la concesión, se realiza en primera instancia, siempre se realiza en primera instancia, el juez lo concede libremente el recurso y se va directamente a elevar a la Cámara de Apelación. ¿Correcto? Directamente el juez lo eleva. En la Cámara de Apelaciones, una vez que recibe la Cámara, también va a pasar lo mismo con la radicación. Bien, pero si ya tuvo algún tratamiento, alguna apelación, ya fue elevado y ya fue sorteado a una sala, es esa la sala en que va a quedar radicado. Entonces, esa resolución que se va a dictar, como ustedes ven acá, en segunda instancia, designa para intervenir porque fue sorteado. O puede ser que no haya sido apelado, no haya habido apelaciones anteriores y por lo tanto, de primera instancia, directamente tenga que sortearse y determinarse cuál es la sala que va a intervenir. Bien. Esta resolución también ordena expresar agravio, porque nosotros la fundamentación ya habíamos visto que el recurso en relación la realizábamos en primera instancia. En este momento, o en este trámite, se va a realizar en Cámara. Por lo tanto, la resolución que dicta la Cámara, de presidencia, que también pregúnteselo al doctor Méndez, cuáles son las resoluciones que dicta la presidencia de la Cámara, ¿correcto? Esta es una resolución que ordena expresar agravios. Esta resolución se va a notificar, es distinto, se va a notificar por cédula a las dos partes. A las dos partes, apelante y apelado. Ojo, acá vamos a hacer la salvedad, también comprende al recurso de anulación, que las dos partes pueden ser apelantes. Es apelado. ¿Por qué? Puede perjudicar a las dos partes la resolución. No sería contradictorio. Ustedes dicen, bueno, pero entonces si perjudica a una, a la otra lo beneficia, entonces no puede apelar a la que no, pero puede ser que parcialmente estamos tratando de una sentencia definitiva de un daños y perjuicios, en la cual hizo lugar la demanda, pero parcialmente. El demandado se perjudica porque logra la demanda y por lo tanto lo condena. Y el actor también. ¿Por qué lo perjudica? Porque en realidad, si bien condenó, que era lo que
obviamente el objeto de su pretensión, pero condeno en parte. Por ejemplo, algunos rubros no fueron contemplados, no fueron admitidos. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, el actor es apelante, el demandado es apelado, y recíprocamente el demandado es apelante, y el actor es apelado. ¿Se entiende? Entonces, el juez llama a las partes a expresar agravio. ¿Correcto? ¿A uno o dos apelantes? Bien, genial. Esa resolución se notifica por cédula. Recuerden que en Cámara, perdón, en primera instancia se notificaba por nota. Acá se notifica por cédula. Bien. Y tenemos, a partir de la notificación, de recibida la notificación, imagínense que ahora son todas notificaciones electrónicas, lo que agiliza el trámite enormemente. Antes estábamos pendientes de que estas resoluciones, estas cédulas físicas de papel, fueran llevadas por el notificador al domicilio constituido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso demoraba un tiempo importante. Hoy, prácticamente, en el momento está notificado. Entonces, de acuerdo si es urgente o no es urgente, se va a comenzar a correr el plazo martes o viernes o el día siguiente. Pero las notificaciones se producen en forma electrónica, todas las que son al constituido, ¿correcto? Bien. Entonces, a partir de que recibimos, de que quedamos notificados, tenemos 5 o 10 días para expresar agravios. Expresar agravios, que puede ser que exprese el apelante, actor, el apelante demandado o solamente uno de ellos. Depende de que haya apelado. Expresa agravios. 5 o 10 días, ¿por qué? 5 días para proceso sumario, trámite sumario, y 10 días para ordinario. ¿Correcto? Si fuera sumarísimo, no estaríamos hablando de sentencia definitiva, por eso no lo consideramos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, 5 o 10 días. ¿Por qué esta llavecita del 255? Ya también la va a explicar el doctor Mente porque es algo propio del trámite de Cámara. Acá, el 255 nos dispone, entre otras cosas, la posibilidad de replanteo de prueba en la Cámara de Apelaciones, apertura a prueba y replanteo de prueba. Por ejemplo, la prueba que ha sido declarada negligente en primera instancia. Recuerden que las cuestiones, prueba denegada en primera instancia, decíamos nosotros que es inapelable. ¿Recuerdan? 377. ¿Sí? Es inapelable. Entonces, ¿qué decimos también siempre? En realidad, esto viene, el 255, esta posibilidad de replanteo de la prueba denegada, viene a sopesar esa inapelabilidad dispuesta por el 377. Es decir, la prueba me fue mal denegada, yo tengo posibilidad de plantearla acá. No quiere decir que siempre me van a hacer lugar. Tengo que fundamentarlo. Ya tengo la sentencia dictada. Habrá que ver si el juez, en la Cámara, los jueces entienden que esa prueba podría haber determinado o podría cambiar la historia y la sentencia, en definitiva. ¿Correcto? No sé, me denegaron la declaración de un testigo presencial o de una pericia que tendría que ser determinante. Entonces, tengo la posibilidad de replantear. No me quedé ante una indefensión, ante la imposibilidad de apelar esa denegatoria de apoyo. Lo puedo plantear acá. La prueba declarada negligente, estamos en la misma situación. Tengo que demostrar que fui mal declarado negligente y que esa prueba es de utilidad. Bueno, en realidad, en síntesis, son pocas las veces que la Cámara dispone la apertura y el replanteo, la posibilidad de replanteo. ¿Correcto? Bien. Dentro de los 5 o 10 días, el apelante debe expresar agravios. Acá, este tema, el cumplimiento o incumplimiento merece la misma en consideración que hicimos con la fundamentación. El apelante no expresa agravios en término, o lo hace fuera de término, obviamente que el recurso se declara desierto. Pero ojo, otra cuestión.
no solamente si no lo presenta o lo presenta fuera de término. Si considera la Cámara que es insuficiente, también va a declarar desierto ese recurso. Es tan importante que nosotros centralicemos esa actividad y hagamos una expresión de agravios suficiente. ¿Correcto? ¿Se entiende? Bien. A partir de que presentamos la expresión de agravios, se va a dictar una resolución que va a ordenar el traslado. El traslado a la parte contraria de la expresión de agravios. Esa resolución se va a notificar por nota. Entonces, la única que se notificaba por cédula era esta notificación. ¿Correcto? La que llamaba a las partes a agravio. El traslado a la parte contraria de los agravios se notifica por nota. ¿Sí? Por nota. Bien. Esa resolución que ordena el traslado le va a dar traslado de 5 o 10 días de acuerdo al tipo de proceso en que se trata. Bien. A partir de la notificación, la parte tiene 5 o 10 días para contestar. Pasa lo mismo que en el recurso en relación. Si no contesta, pierde la posibilidad de hacerlo, pierde la posibilidad de ser oído. Se le da por decaído del derecho dejado de usar, como quieran decirle. Es todo lo mismo, el recurso sigue adelante y a dictar sentencia. ¿Correcto? Acá había que agregar, se abre un abanico de posibilidades si lo que mencionamos acá con esta llavecita, si consideramos un replanteo de prueba, en este caso se habría prueba en cámara, y bueno, ya entrarían a jugar otras posibilidades. Acá me olvidé algo también en el 255. Nosotros no vimos los efectos, lo vamos a dejar para el final, pero vamos a mencionar acá el efecto diferido. O para ser más claros, nosotros tendríamos que decir de tratamiento diferido o de tratamiento inmediato. Es más relativo. ¿Por qué tratamiento diferido? Cuando el juez concede con tratamiento diferido el recurso. Porque no lo va a tratar inmediatamente, no lo va a elevar a la Cámara. O sea, se apela en el momento. Por ejemplo, las costas y los incidentes. Ese tipo de recurso se concede con efecto diferido. Por lo tanto, si bien se concede el recurso, el tratamiento, la elevación a la Cámara, va a estar después postergada o diferida para el momento en que sea apelada o se trate el recurso de apelación de la sentencia definitiva. Es decir, en esta oportunidad. Y por lo tanto, el fundamento hay que realizarlo en este momento, los 5 días que da el 255. Como ustedes lean el 255, van a ver que habla de la fundamentación de los recursos que fueron concedidos con efecto diferido. Fácil entenderlo porque lo que se difiere es el tratamiento del recurso. La interposición se hace en el momento que corresponde, pero el tratamiento se difiere a cuando se trate el recurso que se deduzca contra la sentencia definitiva. Si es que se deduce. Puede haber dos posibilidades. Que no se apele la sentencia definitiva, entonces la cuestión puede carecer de interés, entonces el recurso cae también en abstracto, o que no se apele, pero bueno, sea de importancia por una cuestión de costa, por ejemplo, en ese caso se eleva la dictada de la sentencia definitiva por más que la sentencia no haya sido apelada. ¿Se entiende? Entonces, pero esta es la oportunidad de realizar ese... Entonces, una vez contestado, volvemos al final, una vez contestado la expresión de agravios por parte del apelado, va a dictar el curso de la sentencia y ahí comenzarán a correr los plazos a la Cámara para dictar la resolución. Una resolución totalmente, como les decía, distinta, esta resolución, porque es producto de un acuerdo, con voto de cada uno de los jueces, de una forma bastante particular que seguramente va a ser explicada por el doctor Méndez con mejor, por supuesto, que aquí lo puedo dar. Bien.
¿Tienen alguna duda? Lo vuelvo a poner. Algo que haya quedado en duda de ese esquema. ¿Nada? Bien, No, profe, bastante claro. me alegro. Buenísimo. Doctor, ¿Sí? disculpe, le hago una consulta. No es directamente con el tema, pero justo lo nombró. Respecto a eso de las costas y los incidentes que se dan con efecto diferido, y en el supuesto caso de que se apele la sentencia definitiva, se van a considerar. Si no se apela la sentencia definitiva, ¿eso es automático o el abogado debería, digamos, mediante un escrito, volver digamos, a mencionarlo para que se trate en la Cámara? Sí, tendría que pedirlo porque se trata en la Cámara, como cualquier otra cuestión. De oficio no nos van a disponer nada, entonces tendríamos que pedir que sea elevado el expediente en virtud de no haber sido apelada la sentencia definitiva. Bien, bien, genial. Lo que decías vos puntualmente del tema de los honorarios es una cuestión que se me ocurre que puede llegar a tener interés, puede ser de interés, ¿correcto? Una vez dictada la sentencia y que no ha sido apelada. Porque podría pasar, por ejemplo, otro ejemplo, decimos de las costas, otro ejemplo es la resolución de acuerdo al 364, lo ven, que rechaza un hecho nuevo. La que lo rechaza es apelable pero con un efecto diferido. ¿Sí? Entonces, imagínense que después la sentencia puede ser que haya perdido interés o ya no sea determinante, porque la sentencia no ha sido apelada por las partes, o sea, que se haya admitido o se haya rechazado un hecho nuevo alegado por alguna de las partes, ya no tendría demasiada importancia porque la sentencia ha sido consentida, ya está firme. Entonces, eso sería por alto. Ahora, si la sentencia fue apelada, podría haber, se puede fundar este recurso que fue concedido con efecto diferido y por lo tanto tratarlo en la Cámara. Por ahí está la diferencia y ahí podés quizá entenderlo un poco mejor. El hecho nuevo podría ser ya intrascendente, dictada la sentencia y consentida. En cambio, la cuestión sobre imposición de costas, en un incidente, por ejemplo, que tramitó, vamos a suponer que se impusieron las costas se impusieron las costas en un incidente o en una cuestión, una excepción que se planteó en ese caso, el juez sería de importancia para las partes, cuando han apelado a la imposición de costas, que sea tratada por la Cámara. Es como una cuestión que puede considerarse independiente de lo que es el resultado de la sentencia que ha quedado firme. ¿Está? Decirles entonces que la concesión de los recursos, en este caso, efectos, en el efecto inmediato es la regla y el efecto diferido es la excepción que está dispuesta por la propia ley. En este caso dimos dos ejemplos que son el artículo 69, las costas, imposición de costas, 364 en cuanto al hecho nuevo invocado y rechazado. Igual sucede con el efecto devolutivo. La regla justamente es el efecto suspensivo. ¿Correcto? La excepción es el efecto devolutivo. La ley indica cuáles son los casos en que el recurso debe concederse con este efecto, con el efecto devolutivo. De tal forma que ni siquiera cuando se dicta la resolución que concede el recurso, el juez indica que es con suspensivo. Solamente lo indica cuando es con efecto devolutivo. Bueno, ustedes ya saben como antecedente por qué se denomina devolutivo, porque se devolvía, no tiene nada que ver. En realidad es una cuestión que comprende a todos los recursos. Es porque se devuelve, al recurrir una resolución, se devuelve la jurisdicción al superior. En fin, en definitiva, eso significa esta denominación, que no tiene nada que ver con la ejecución de la resolución
a pesar de no estar firme. Que en definitiva eso es lo que impone este efecto. La resolución dictada se ejecuta sin perjuicio de estar apelada, sin perjuicio de ser apelada. Ejemplos. Beneficio integral sin gasto concedido total o parcialmente. La parte contraria lo apela, el beneficio opera, aunque no haya quedado firme porque está apelado. ¿Correcto? La que deniega la intervención de terceros. Artículo 96. Deniega intervención de terceros. Una de las partes solicita la intervención de tal persona como tercero en el proceso, el juez lo deniega. Por lo tanto, se apela, lo es con efecto devolutivo. La resolución que las provincias cautelares, la típica, y vamos a entender bien el sentido y el significado. El juez dispone una medida cautelar contraria, la cuestiona, la impugna, la apela, en ese caso la resolución se va a ejecutar, va a tener efectos, a pesar de no estar firme, a pesar de haber sido apelada por la parte contraria. ¿Se entiende? Lo mismo con el beneficio, lo que se trata es de asegurar la cuestión y obviamente favorecer a la parte que es beneficiaria de esa, tanto la medida cautelar como de un beneficio internacional. Bueno, estas son cuestiones que la ley establece y, como les decía, como excepción. Porque la regla es que el efecto sea suspensivo. Es decir, una resolución no se ejecuta hasta que no se encuentre firme. Por tanto, ya que ha sido apelada, hasta que la Cámara Superior resuelva qué sucede con esa resolución. Perfecto. La cuestión... Sí. Lorena Zampini, contame. Ahí no te escucho. No, ahí te muteaste, ahora tenés el micrófono cerrado. A ver si te lo puedo abrir. No, espera. No me permite abrírtelo. Debe ser porque no sé. ¿Querés hacerla por el chat, la pregunta? No, no sé por qué no me permite. Bueno, entonces, la cuestión. Profe, perdón, ahí preguntó por el chat. Ah, sí. Acá no lo veo. ¿Lorena? No. Dice que salvo en los casos de familia. Ah, bueno, genial. Perfecto. Les decía, las cuestiones, ¿podemos plantear o cuestionar el efecto con que ha sido concedido el recurso? Sí. ¿Cuál es la vía? El recurso de queja. Recuerden que el recurso de queja no solamente lo vamos a ver o vamos a anticipar porque va a ser motivo del tratamiento más, por supuesto, pormenorizado, pero vamos a ver que el recurso de queja funciona contra la denegatoria del recurso, pero también contra el efecto en que ha sido concedido. Es decir, concedido en forma con efecto suspensivo cuando debió serlo con efecto devolutivo. O en el caso del efecto del tratamiento inmediato, el diferido. Entonces, el recurso de queja funciona contra esas cuestiones. También funciona con la cuestión de la deserción del recurso. Bien, y aquí hay otra cosa que me había olvidado de decir. Cuando el juez dicta la resolución en la cual concede el recurso, evalúa, como dijimos, o repasa la admisibilidad del recurso y resuelve concederlo o denegarlo, cuando lo concedía, listo, ya está. Nosotros ya no tenemos nada que hacer. O sea, seguimos el trámite, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando lo deniega? ¿Qué hacemos? Tenemos que interponer el recurso de queja, si consideramos que fue mal denegado. ¿Bien? Yo había dicho que ese análisis, que sé que en principio lo hace el apelante,
lo hace el juez para decidir la admisibilidad en la concesión de recursos, después lo va a hacer la contraparte también. Perfectamente puede pasar que nosotros como contrapartes, apelados, advirtiéramos que el recurso fue mal concedido. ¿Mm? ¿Por qué? Por alguna de las cuestiones que ya hemos recién revisado. Vamos a tomar una bastante simple. Fue interpuesto fuera de término. ¿Mm? ¿Correcto? Es una resolución que no es apelable. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no está dentro del 494. ¿Se entiende? ¿Qué hacemos? ¿Vamos por queja? ¿Planteamos revocatoria de la resolución que concede? No. La queja es para la denegatoria, no para la concesión equivocada. Nosotros estamos frente a una concesión equivocada. Podemos plantear, no, el juez una vez que concedió, ahí sí dijimos, se desprende y lo manda a la Cámara. Se desprende, la justicia no puede resolver otra cuestión sobre el recurso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo único que podemos hacer, al momento de contestar la fundamentación, el memorial o la expresión de agravios, en su caso, cuando el recurso se consiguió libremente, manifestar como cuestión preliminar que el recurso fue concedido incorrectamente, que debió haber sido denegado. ¿Por qué? Por cualquier razón. ¿De dónde surge esa razón? Del análisis que nosotros vamos a hacer. Diremos, en realidad fue presentado fuera de término, se pasó el tiempo. En realidad, también puede haber pasado que es una resolución que no es apelable. Pero el código veda la posibilidad. Por ejemplo, otra cuestión que me olvidé de darles como ejemplo, lo dispuesto en el artículo 150. Una resolución dictada previo traslado que la contraria no contestó el traslado que se corrió. ¿Puede apelar después? No. Para eso, esa resolución es inapelable por esa parte. ¿Se entiende? No contestó el traslado que se le ocurrió. Dicta la resolución, no puede apelarla después. Obviamente, si no manifestó su disconformidad y contestó el traslado, después no puede apelar. 150. Pero bueno, puede ser que estén dentro de esas resoluciones y el juez no haya advertido que es una resolución inapelable, que no puede haberle concedido, que es incorrecta la concesión de recursos. Entonces, por lo tanto, estaríamos en condiciones de plantearlo en esa oportunidad. No tenemos otra posibilidad. Entonces, en definitiva, la Cámara, porque esta es la cuestión, cuando nosotros veíamos esa resolución, cuando la Cámara recibe el expediente y dicta esa resolución, hace un examen de admisibilidad. El hecho de que el juez haya concedido el recurso en primera instancia no quiere decir que esa cuestión sea definitiva, que ya quede cerrada y que la Cámara no pueda rever. La Cámara lo hace. Lo puede ser a pedido de nuestra parte, cuando lo hacemos como apelados en la contestación del memorial, o bien lo hace de oficio. Siempre va a revisar. Al igual que la Cámara va a revisar si la personería ha sido invocada, ha sido ratificada. Puede ser que declaren nulidad lo todo porque no ha sido ratificado una invocación del artículo 48. Entonces, esas cuestiones a las cuales debemos estar atentos son de importancia y tenemos que tener en cuenta la oportunidad. Por eso les hablo de este examen que se realiza en distintas oportunidades y por las distintas partes que intervienen en el recurso. Porque por más que el juez haya admitido, haya concedido el recurso, en ese examen de admisibilidad que realizó, advertida la Cámara en nuestra contestación de la fundamentación, ese recurso ha sido mal concedido, puede directamente determinar la declaración o directamente considerarlo mal concedido y no tratarlo. ¿Correcto? Como también la Cámara, al advertir que el memorial, pero en este caso la expresión de agravios o la fundamentación de recursos, es insuficiente, declarar la deserción del recurso y no tratarlo. Bueno, espero que hayan entendido y si quedo a disposición para cualquier duda que tengan, me abren el micrófono y si no, bueno, lo hacen por chat, que no pueda.
¿Todo comprendido? ¿Todo bien? Bueno, lo que sí, cualquier duda sobre, como les decía, sobre la tramitación en cámara, aprovechen que el doctor Méndez les va a poder dar un detalle mucho mayor al que hemos dado. Obviamente se desempeña como juez de cámara y tiene otra perspectiva y otro tipo, les puede transmitir otras experiencias. Bueno, vamos a dar por finalizado. Esperen que les tomo asistencia. Print de pantalla. Bueno, listo. Un saludo y gracias por su atención. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Gracias, doctor.